Bueno, y ella vino toda de rojo en honor a los 242 millones de dólares. Saldo rojo. Claro, el saldo rojo que la municipalidad tiene que pagar o que debe hasta el 2035. Debe. Bueno, estamos con la diputada nacional, diplomada en gobierno climático local, transparencia y políticas ambientales, con un fuerte aplauso a la nueva mamá, Johanna Ortega. Gracias. Johanna Ortega, mira cómo te felicita la gente por Carmen Liliana también. Así es. ¿Cómo te va, Johanna Ortega? Y Muy vos bien, viniste de rojo en honor a Nenecho. al saldo rojo. De Nenecho, vos viniste así por eso. Sí, no, en realidad fue una elección de lo que me queda después de la maternidad y ando con camisa porque tengo que alimentar a la niña cada tanto. Pero sí, podría ser alusivo a los 242 millones que tenemos que pagarlo a Azuceno. ¿Cómo vos ves saldo esto, rojo importante. ¿Cómo vos ves esto de que nos haya enchufado en el hecho esta deuda de 242 millones de dólares? ¿Y dónde está eso? ¿Se puede ver eso en obras, en cuestiones tangibles? Claro, el problema es ese, ¿verdad? Que la deuda está, pero que las mejoras para la ciudad, los asuncenos no las vemos. ¿Por qué? Y la deuda nos deja él a nosotros. Y hubo toda una cuestión con este tema del endeudamiento, Bruno, porque lo que ellos cuentan un poco y explican o quieren justificar es que ellos hicieron el préstamo para ciertas obras de inversión que ellos dicen que se van a hacer y que en algún momento se van a ver. Lo cierto es que hasta ahora no las vemos y justifican el uso de estos fondos con la famosa cuenta única, ¿verdad? Que para que la gente entienda un poco la cuenta única, porque a mí me dicen, no sé, Bruno tiene una cuenta única, yo lo que voy a pensar es que vos tenés una cuenta corriente o una caja de ahorro con un solo banco. En realidad, eso no es así. Eso no es así en la administración financiera municipal. A ver, ¿cómo La es? cuenta única es un conjunto de cuentas que la municipalidad tiene en distintos bancos, pero que son cuentas donde se mete todo en la misma bolsa, lo que ingresa y lo que egresa, ¿verdad? O sea, en la práctica ellos estaban usando así, aunque no se debería. Porque los préstamos... o sea, eso no se debe de hacer. No se debería. Estos 242 millones que tenemos de emisión de bonos y demás, que además es dinero que está faltante en el balance, o sea, tiene otros bemoles también la situación, es dinero que se prestó para inversión. Es decir, cada bono, cada paquete de bonos que se emitía, se explicaban para qué obras. Si hoy miramos esa lista de obras para las cuales Nenecho nos endeudó, las obras no están. Y el dinero tampoco, porque el dinero se puso en cuenta única y cuando se metió a la famosa cuenta única, que es la mezcla de todo. Un embrollo total. Un embrollo, ahí se pagaron salarios del dinero que era para inversión, obviamente, principalmente salarios. Se compraron, no sé, dicen ellos maquinarias o cosas así que son hasta ahora mismo no verificables y por eso es que tenemos un intendente imputado también, ¿verdad? Imputado sí, bueno, y bajo investigación supuestamente de fiscalía, aunque la investigación es muy, muy lenta y los asuncenos tenemos este saldo rojo que va a salir de nuestro bolsillo, porque este préstamo no lo va a pagar Nenecho, no lo van a pagar tampoco los concejales solamente, lo pagamos los contribuyentes de Asunción. La mayoría de los concejales creo que son, y confío en que son contribuyentes de Asunción. Nenecho no lo es porque él vive en Lambaré, o sea, él ni siquiera con sus impuestos va a colaborar a pagar algo de esa deuda, ¿verdad? Entonces hay como varios errores, por no decirle delitos, derivados de esta situación, pero lo cierto es que sí estamos en saldo rojo. ¿Y por qué se llegó a esta situación? ¿Por qué alguien no paró esto? ¿Por qué nadie salió a protestar? Y yo creo que ahí quienes deberían haber parado naturalmente esto eran los concejales, ¿verdad? Porque existe un poder ejecutivo que es el intendente y un poder legislativo que tendría que oficiar de contralor y en nombre de los contribuyentes de Asunción controlar el uso de esos recursos. Para eso están ahí. Para eso están ahí, para que el ejecutivo no tenga tanto poder como para poder torcer tanto hasta este punto la administración. El ejecutivo tuvo poder y los dejó fritos a esos. Así mismo. Ni los escuchó seguramente. Correcto. Y por otro lado, la mayoría de esas juntas, no digo todo porque hay gente que realmente trató de hacer oposición y de señalar estos errores y de no ser cómplices, la mayoría fue cómplice, Bruno, al aprobar esta emisión de bonos, al aprobar nuevas deudas, al aprobar esos balances con faltante de dinero. Y entonces fue una cuestión que se como una bola de nieve que va creciendo. Primero empezaba debiendo 5, después 10, hasta llegar a los 242.
en una ciudad sin planificación, en una ciudad donde si observamos de acá a 5, a 10, a 15 años lo que va a pasar, Asunción tiene un crecimiento que es totalmente no planificado. Entonces crece a la Bartola, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Y no sabemos, no podemos los asuncionos visualizar qué ciudad vamos a tener en 15 o en 20 años. ¿Qué deuda tuvo Nenecho al asumir su administración? Algo así como 26 millones de dólares. Yo creo que eran menos de 50 millones de dólares. 26. Menos, sí, 26. sí. Bastante menos de o 50 sea que de millones 26 de dólares. en ese Sí, momento. no, él nos endeudó más que todos los intendentes de la transición democrática juntos. O sea, si contamos de Carlos Filisola, que de hecho no emitió bonos, el primer intendente no emitió bonos. Los bonos se empezaron a emitir bajo la intendencia de Martín Burt, pero se fueron pagando en ciclos de 5 o 10 años, ¿verdad? Este intendente, estos 242 millones, compromete a más de 3 gestiones municipales. Es decir, no solamente no va a pagar él, no solamente él no va a aportar porque él no es contribuyente de Asunción, sino que él nos va a dejar 3 próximos intendentes o intendentas, ojalá en algún momento, comprometidos en su gestión para pagar esta deuda que hoy no representa ningún tipo de obra ni de mejora para los asuncenos. Cuando hablo de mejora, vemos un nuevo viaducto, el mirador de Itaputapunta que se está por caer a pedazos, que es parte de esas obras que se iban a hacer supuestamente, es un claro ejemplo. Nadie se ocupó de eso. Nadie se ocupó de eso. Yo pedí unos informes que tengo respuesta, recibí la respuesta durante el receso parlamentario y me voy a ocupar ahora ¿Y qué dice de ese contratar que... esos datos. Ahora estamos verificando, pero tuve que pedir a varias instituciones, Bruno, porque hay distintas situaciones. En primer lugar, el propio endeudamiento que se generó para lo de Itaputapunta, para el mirador, es un préstamo que se pidió. O sea, dentro del paquete del bono G6 o G7, si mal no recuerdo, estaban 6.000 millones para ese mirador. Pusieron 6.000 millones para resolver el mirador. Y digo, si tenés un estudio donde vos digas que 6.000 millones necesitabas para poner eso a punto, y no había ni un estudio técnico que diga que a lo mejor necesitábamos 4.000, a lo mejor necesitábamos 60.000 para reparar. Ya entiendo. O sea, ponían Nadie se abocó a estudiar ponían eso. cifras. Si Bruno, yo te voy a dar a vos 5 millones para que me hagas un viaducto, a Emanuel le voy a dar 10 millones para que me haga una plaza, un parque, al otro así. O sea, números que salían de la cabeza de alguien para cerrar cifras, para emitir esos paquetes de bonos. Cerrar cifras. Claro, cerrar una cifra que en realidad la cifra era para pagar salarios de operadores políticos, ¿verdad? Porque nunca luego iban a usar para esas obras, ¿verdad? Y ahora yo pedí, porque lo que estimaron para el mirador, primero que no tiene un estudio... Nunca iban a usar para Claro, eso. nunca. Entonces no importaba si el mirador necesitaba 4.000 o 60.000, ellos pedían 6.000 porque necesitaban en la suma de las distintas obras que le dé con lo que tenían que pagar de salarios y aguinaldo. Que calce ahí. Que calce, correctamente. Y lo otro que vemos es que sí se pensó en algún momento en reparar el mirador, en el mirador. Y esto yo lo hablé en un momento, tengo que decir, con mucha seriedad y responsabilidad con la ministra de Cultura, a la que le consulté, ¿verdad? Que la ministra de Cultura es igualmente oficialista, y le digo cuál es lo que es el problema, porque en la municipalidad, e incluso en debates de la Junta Municipal, dicen que ellos no pueden hacer la obra porque el Ministerio de Cultura bloquea. Y la ministra me explica, y tenía mucha razón, creo Adriana yo. Ortiz. Adriana Ortiz en Midey me explica y me dice, Adriana, lo que pasa, diputada, es que no es reparar el mirador. Ahí hay gente que ocupa esa zona, que vive, hay viviendas que se están por derrumbar. Entonces vos no podés reparar el mirador como un punto turístico y un día estás ahí y a los turistas se le cae encima la casa o se cae la gente que vive ahí al agua. Hay que pensar un proyecto integral. Y si el proyecto integral no está, ¿cómo avanzamos? Entonces, hay soluciones habitacionales que hay que pensar para esa gente, porque ya es una ocupación antigua. Hay soluciones edilicias del propio mirador. Hay soluciones que hay que pensarlo desde el Ministerio de Obras, cuestiones viales, ¿verdad? Cómo va a conectar las calles con el resto. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces, yo pedí una cantidad de informes a distintas instituciones a ver ¿cuántas instituciones necesitamos sentar en la mesa? Ojalá, y está en mi idea, hacer algún tipo de conversatorio, audiencia pública ahora al retomar las tareas legislativas después del receso parlamentario y buscar esas soluciones. Bueno, vi que el intendente en este periodo se fue, visitó y está tratando de hacer algo. El problema es que ya la plata que era para el mirador ya no está, ¿verdad? Ya se fue en salarios y aguinaldo. Y eso pasa con otras obras. Adriana Ortiz es novia o pareja o compañera de Federico Mora, ¿no? Sí. Que a su vez es hermano de Nelson Mora, los hermanos Mora que están... Bueno,
y estamos, y él quiere, en el hecho, me dijeron que quiere volver a candidatarse. Como intendente. Seguramente. Y Seguramente. vos querés ser también intendente de Asunción. Sí, yo nunca rehuí de esa pregunta, Bruno, porque mi compromiso con Asunción es grande. Entonces, sí, si a mí se entiendo. me requiere como intendenta, lo haré. Y si no, y si la oposición unida encuentra otra figura y hay otra compañera, otro compañero para asumir esa tarea, por supuesto que acompañaré también. Es decir, para mí no es un requisito ser yo la candidata. Yo empecé mi carrera, digamos, política públicamente con una candidatura en la intendencia. O sea, yo creo que para los asuncenos y asuncenas no es novedad que mi compromiso me lleve nuevamente a presentar una precandidatura a la intendencia. Pero también es cierto que la unidad de la oposición es mucho más importante en este momento y que voy a poner en la balanza ambas cosas llegado su momento, pero que como política que soy, naturalmente buscaré tener los apoyos suficientes del resto de la oposición para encabezar ese proyecto y llevar a cabo los planes que ya teníamos en 2021 y otros planes que se fueron sumando en medio de este embrollo administrativo y financiero de la municipalidad, que alguien con mucho coraje tiene que entrar a liderar y a limpiar ese espacio. Limpiar eso. Así bueno, es. y hay dos mujeres acá ahí está la foto que atestigua lo que estoy diciendo. Hay dos mujeres que se lanzan a la intendencia, a pretender llegar a la intendencia de Asunción, el caso de Soledad Núñez y el caso de nuestra invitada acá, Joana Ortega, o viceversa, Joana Ortega, que ahí estaba esperando su bebé, ahora ya lo trajo al mundo, y esta chica Soledad Núñez. Son dos mujeres que se unen. Y bueno, y ¿cómo sale? ¿Qué resultante va a salir ahí entre ustedes dos? ¿Cómo es el asunto? Bueno, yo tuve una conversación con Soledad, en verdad, nunca dejamos de conversar nosotras porque en el 2023 hicimos en parte campañas juntas. Ella era candidata a la vicepresidencia y yo estaba en una de las listas que apoyaba la concertación y apoyaba la dupla presidencial que ella integraba, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, hay otras candidaturas de las que se escuchan o se leen. Yo soy consciente que el Partido Liberal va a tener una candidatura también. Sí, acá estuvo Agustín Zaguer. Que es la de Agustín Zaguer. Y bueno, nosotros estamos conversando con ambos, ¿verdad? Hay un entendimiento de que tenemos que llegar a una unidad total, de que tiene que haber una única candidatura opositora. Eso también nos va a permitir, Bruno, la fortaleza de señalar a quienes no se sumen a esas candidaturas y decir, si ya todos entendimos esta vez que para derrotar una estructura que es cierta, porque en el 2021 en el hecho ya tenía la denuncia que yo hice de los detergentes y de los gatos en pandemia y aún así ganó una elección. Eso nos da cuenta de que es una estructura sólida y fuerte que se mueve no con el interés de mejorar la ciudad, sino se mueve en el día de la elección con otros incentivos, por llamarlo de alguna manera, ¿verdad? O sea que él puede llegar a ser otra vez intendente, ¿sí? Y si los asuncenos no nos ponemos las pilas, yo creo que sí. Porque la estructura es sólida y los recursos que tiene el oficialismo para mover en un día de la elección, como oposición nosotros tenemos que reconocer que no los tenemos ni los vamos a tener, ni los queremos tener porque no es nuestro estilo salir a comprar votos, no por lo menos el de mi candidatura. Entonces, me parece que hacer un intercambio de favores, generar incentivos a cambio de votos, si no es algo que nosotros queremos hacer y nosotros queremos instalar una política distinta, hay un elemento que es fundamental que es el de la unidad. Y si todos entendemos que tenemos que ir unidos, que yo creo que hay una comprensión, también nos va a permitir, como decía, a quienes nos lo hagan decir, bueno, tal vez no quiere una alternancia. Y en Asunción necesitamos una alternancia. Yo no digo que es imprescindible que llegue yo o que llegue Soledad o que llegue Agustín. Yo creo que los tres tenemos un gran compromiso con la ciudad. Pero lo que es importante es que llegue quien llegue, instale un nuevo modelo de gestión de ese municipio. Nosotros no podemos seguir gestionando los recursos de los contribuyentes de Asunción como se está gestionando hoy para pagar salario de operadores. Necesitamos instalar un nuevo modelo de gestión de entrada, necesitamos pensar en un modelo que, como decía antes, planifique la ciudad a 5, a 10, a 15 años y que desde hoy los contribuyentes podamos visualizar qué ciudad vamos a tener en 15 o en 20 años y saber para qué se está usando nuestros impuestos. Necesitamos imprimir transparencia a esa gestión y ese compromiso tenemos por hoy los tres, ¿verdad? Y si surgen otras candidaturas, ojalá también dentro de la oposición podamos tener ese fuerte compromiso. Entonces, independiente de quien llegue, puede implementarlo. Bueno, ahí tenés a Dani Centurión también de la ANR que está pujando, tengo entendido, por llegar al sitial máximo de la Intendencia de Asunción.
Hugo Ramírez, que es independiente, que también es del Partido Colorado, Enrique Wagener, que es independiente, estuvo por acá, tiene muy buenas ideas este chico. Bueno, Soledad Núñez también es independiente, recién mencionada por Joana Ortega del Partido País Solidario, y Nenecho Rodríguez de la ANR, el poseedor de los 242 millones de dólares en saldo negativo. Bueno, si fuera saldo positivo, pero bueno, no sé qué se hizo de esa cantidad enorme de dinero, no sé, porque por lo menos una cuadra se hubiera iluminado, asfaltado, qué sé yo, por decir algo estúpido, pero bueno, ¿y qué es lo primero que harías si llegara ese momento de Joana Ortega intendenta o intendente? ¿Qué es lo primero que vos harías? A ver. Y ahí lo primero que necesariamente vamos a tener que hacer, Bruno, es una auditoría. Una gran auditoría que nos dé cuenta de dónde se fue a parar este dinero, porque lo que no puede ser es que los contribuyentes nos quedemos con este saldo rojo y el intendente se vaya a su casa tranquilamente, ¿verdad? Por supuesto, urgir a la justicia que si se encuentra algo, porque como digo, él hoy ya está imputado por la causa de los detergentes que yo había denunciado y que otros se sumaron en una denuncia que se hizo en fiscalía, ¿verdad? Entonces, otros opositores también, y Katia... esos 70 millones forman parte de estos 242. Sí, es parte del endeudamiento. ¿Y qué pasó con esos 270 millones de dólares? ¿Qué pasó con esos 200? Y esos 70 millones de dólares están faltantes en un balance, como dije antes, que fue aprobado, ¿verdad? Como metieron todo el dinero en la misma bolsa. Yo trato de ejemplificar un poco a veces cómo manejamos nuestras finanzas en casa, ¿verdad? Sí. Es como que yo tengo mis ingresos y con mis ingresos yo me voy al súper, ahora compro pañales de la farmacia, ¿verdad? Pago la cuenta de Ande, de SAP, etcétera. Pero digo, quiero hacer un quincho con una piscina. Y en mis gastos corrientes a mí me queda una disponibilidad que no es suficiente, que podría pagar la cuota de un préstamo, pero no es suficiente para hacerme un quincho y una piscina. Entonces voy al banco, pido un crédito y el banco me dice, cuando es para inversión, para mejoras o reparaciones de la casa, tráeme un plano con un presupuesto, un arquitecto. Entonces en base a eso me da para que yo haga una inversión, porque finalmente yo voy a invertir en mi propiedad privada, ¿verdad? Y ese préstamo luego normalmente el banco, aunque sea particular, te desembolsa en una cuenta aparte. No te desembolsa en tu cuenta, en tu caja de ahorro que usas para irte al súper. ¿Y por qué lo hace? Porque justamente, idealmente, vos no tenés que mezclar la plata que el banco te da al 5 o al 7% para inversión de reparaciones en la casa una cosa con lo aparte. Otro. O sea, es como lo básico de la administración para cualquier persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si yo con esa plata, la semana que viene, se me acaba mi sueldo de diputada y me voy nomás yo al súper y compro, o me voy al shopping y digo, ay, me voy a comprar una cartera de $1,500, me voy a comprar un trajecito Hugo Boss para arrancar el periodo parlamentario, hago mis compras, ¿verdad? Y después viene mi marido y le digo, che, hay que pagar la cuota del préstamo, Diego, ¿verdad? Tenemos que pagar. Y es $1,5 millones, tráeme tus 750,000. Y lo primero que mi marido me va a preguntar, pero espera un poco, ¿pero dónde está el ladrillo que empezaste a construir el quincho? Ah, no, ¿sabes que yo con la plata del préstamo me compré en un shopping trajecito para iniciar el periodo parlamentario? Obviamente lo que me va a decir es, yo no te doy la plata, porque vos te fuiste a despilfarrar el dinero. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que pasó. Metieron todo y usaban para gastos corrientes. ¿Quién pone orden acá? Entonces, digamos, realmente ahí necesitamos una auditoría para que... ¿Qué institución pone orden a esto, digo? Y necesitamos que el sistema de justicia funcione. Aunque nosotros entremos a hacer esa auditoría, esa auditoría tiene que comprender también, por supuesto, un análisis certero de cuántos funcionarios son necesarios. Vamos a necesitar el apoyo de Fiscalía, del Poder Judicial y de gente comprometida en mandarle preso y hacerle pagar a quienes tengan que estar presos. Para que nunca más nadie se anime a despilfarrar el dinero de los asuncenos, ¿verdad? Este señor puede llegar a estar bajo rejas. Y sí, de hecho, él está imputado incluso por asociación criminal, Bruno. Si eso se llegara a comprobar en una investigación, porque hoy obviamente tienen la presunción de inocencia y el derecho a su defensa, que es lógico, que yo apoyo porque es un derecho humano fundamental para cualquier ciudadano que es acusado de cometer un crimen. Pero si él llegara a ser responsable, él y otros, porque Fiscalía en su imputación, pese a que no avanza su investigación, porque habla de asociación criminal, porque quiere decir que habían varias personas de acuerdo para cometer delitos. Sí, claro. Estaban asociados para cometer crímenes.
Eso no lo hace Nenecho solo tampoco. Acá tienen que haber otros responsables. Y esos responsables tienen que devolver este dinero para que esos 242 millones por fin se vayan a una inversión. Mientras tanto, por supuesto, tendremos que avanzar en saber qué vamos a hacer con los funcionarios municipales que tienen antigüedad y que tienen derechos laborales. Los que no lo tienen, ver si realmente sus servicios son necesarios. Sabemos, en el peor de los casos, que no son necesarios para hacer fotocopia o trámites administrativos. Sabemos que de última, esos funcionarios, si no nos podemos mandar a su casa a que hagan a que busquen otro trabajo, ¿verdad? Y se ganen la vida de forma honesta, hay que sacarle a hermosear plaza, a cortar pasto. Cualquiera que pase por Plaza Uruguaya, frente ahí al ferrocarril, ve el pasto, me llega hasta la rodilla a veces. O sea, es inaceptable que la municipalidad tenga 10.000 funcionarios y ese pasto esté así. De una plaza céntrica. Toda la plaza. Imagínate la plaza en Loma Putá o en otros lugares, ¿verdad? A veces yo veo vecinos cortando pasto de su plaza. O sea, ya la gente ni espera que llegue el municipio. Entonces, hay muchas cosas que resolver y esos funcionarios que hoy están contratados, si se le va a seguir pagando el sueldo, tienen que salir a la calle. Asunción tiene que brillar con 10.000 funcionarios. Bueno, Joana Ortega, con ella estamos. Deberá ir con su bebé recién nacida debido a la laguna legal que no contempla reposo materno a legisladoras mujeres. Así fue, por eso vos la llevaste a tu nenita recién nacida. Claro. Asistió con su beba a la sesión que aceptó la renuncia de su ahora ex colega Orlando Arévalo. Sí, usted fuiste ahí porque, bueno, sos madre antes que nada y bueno, pero tampoco era ese momento de llevarle al bebé seguramente, ¿verdad? Por supuesto, yo creo que cualquier mamá, independientemente del rol que cumpla, el trabajo que tenga, para cualquier mamá es prioridad su hijo, su hija y la salud, ¿verdad? En este caso tenemos la imagen mi de hija, sí, eso es saliendo de Joana con Carmen Liliana. De la sesión, ¿verdad? Por supuesto que no le tuve tampoco recorriendo, ahí salíamos, pero le tuve en una sala aparte que tenemos ahí y estuvo también asistiéndome un familiar que me estaba ayudando para que yo pueda sesionar y hacer intervención en la sesión también mientras, ¿verdad? El tema es que Carmen hace lactancia materna exclusiva, es decir, toma pecho. Y aunque existe tecnología para extraer leche y un montón de cosas, el cuerpo de las mujeres no funciona solamente automatizado. Sí puedo extraer un poco, pero tengo que tenerle cerca para darle leche cada 2 o 3 horas, ¿verdad? Entonces, porque mucha gente me preguntó en redes sociales y demás, pero ¿y por qué? ¿Y por qué no te sacas? No, o sea, si una bebé va a tomar leche cada 2 horas, es imposible que yo saque leche suficiente para que tome cada 2 horas. Necesariamente tiene que estar cerca de la madre, por eso es que los reposos suelen ser de 4 meses, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaba con la ley? Que de hecho es una ley que está en proceso de modificación a partir de esta situación, porque nos dimos cuenta las diputadas una vez que me embaracé yo. La ley de lactancia habla de 16 semanas, ¿verdad? De 4 meses de reposo y habla de trabajadoras en relación de dependencia, es decir, trabajadoras del sector privado y funcionarias públicas. Y las diputadas no estamos reconocidas ni como trabajadoras ni como funcionarias públicas. ¿Y por qué? Nuestra categoría estrictamente es la de autoridades electas. Sí, ¿verdad? Pues mucha gente nos dice, ustedes son funcionarias públicas, que entiendo el sentido porque percibimos un salario que viene del erario público. Pero la funcionaria pública tiene una permanencia que nosotros no tenemos. Nosotros terminamos nuestro periodo, si no somos reelectas, nos vamos a casa. O sea, son 5 años. Entonces, nosotros hicimos una modificación de la ley para incluir autoridades electas, porque había otra ley que fue, no quiero dejar de reconocer, lucha de muchas mujeres. Tuvimos una concejala también por mi partido que estuvo embarazada en periodo que ella era concejala de Asunción y que la Junta Municipal le rechazó Bruno su pedido de permiso. ¿Así? En ese momento. ¿Quién fue? Se llama Ana María Ferreira. Por eso a la ley nosotras le llamábamos Ley Betania, porque Betania, que hoy ya tiene creo que 20 años o un poco más, en ese momento ella pide y la Junta le rechaza ese pedido de permiso que ella hace en ese momento y ahí empieza toda esta discusión. Por lo tanto, había en paralelo a la ley de lactancia una ley, o sea, existe, ¿verdad? Que da 12 semanas, que ya no fue actualizada la ley para autoridades electas. Pero ¿qué pasa y cuál es la laguna legal? El reglamento de la Cámara de Diputados nunca se ajustó a esta ley, ni siquiera la de las 12 semanas.
Entonces, ¿el reglamento qué dice? Yo me rijo por el reglamento, ¿verdad? Y a mí mis pares me van a juzgar por el cumplimiento del reglamento. Dice que yo no puedo ausentarme a más de 3 sesiones seguidas o a más de 5 sesiones alternadas. Que si yo me ausentara, como la Cámara tiene que funcionar con 80 diputados, el suplente será llamado a jurar. Bueno, pero no se contempla el estado grávido de... No. De hecho, ni el embarazo ni la maternidad están previstas en el reglamento. Y eso debe de contemplarse, porque... Eso debe de contemplarse. Vos sos un ser humano, ¿verdad? Así mismo. Entonces, nosotras lo que hicimos fue presentar una modificación de la ley de lactancia para reconocer nuestra calidad de trabajadoras, porque finalmente es mi trabajo ser diputada, incluir autoridades electas y, por supuesto, un proyecto de cambio de reglamento donde se contemple esa situación. También para qué, porque hay cuestiones incluso presupuestarias. El derecho pues no está contemplado si a mí al mandarme a mi casa no me van a pagar mi salario. Por más que sea Argel, porque la gente dice, no, usted luego gana mucho, que yo comprendo. Pero el derecho está contemplado desde que vos a la trabajadora le mandás a su casa y le seguís pagando el salario. Hoy por hoy, ¿cómo funciona el reglamento? ¿Qué pasaría? Yo me ausento a 3 sesiones, le convocan a mi suplente, por supuesto, al ser el suplente el que trabaja, le empiezan a pagar el sueldo a él. Bueno, y yo como trabajadora me quedo desprotegida sin sueldo con una bebé y por supuesto con mis cuentas venciendo cada fin de mes como cualquier persona. Entonces el derecho en sí no está garantizado si te dicen, claro que puedes reposar, por supuesto que me puedo ir a mi casa y reposar, pero no te pagamos tu reposo. Entonces, ahí es donde hay como una laguna. ¿Por qué no se trabaja para No, nosotros trabajamos una modificación, está aprobada por diputados y ahora que vuelve del receso parlamentario el Senado tiene que tratar. A mí, lastimosamente, ya no me va. O sea, que antes nadie se embarazaba, entonces. Y la verdad que exacto, tuvimos una situación de una diputada en el 2014, si mal no recuerdo. Yo busqué antecedentes y encontramos, pero en general no llegaban mujeres en edad de gestar a la Cámara de Diputados y Senadores. Claro. Las pocas mujeres, de hecho la primera vez que superamos el 20% es ahora en ambas cámaras, ¿verdad? 12 senadoras era inicialmente con Katia, ahora son 11, y 18 diputadas, que ahora somos 19 también por un reemplazo de suplencia, que entró una mujer. Nunca éramos tantas mujeres y nunca tampoco mujeres en edad de gestar. Ya eran mujeres que tenían hijos grandes cuando llegaban. Mujeres grandes, sí. Entonces sí, nunca se pensó y se quedó esa laguna ahí. Hicimos la modificación. Yo creo que hay un buen espíritu para que el Senado apruebe y espero que las próximas legisladoras puedan hacer uso de este derecho. Por lo menos con Carmencita tratamos de dejar ese legado, porque yo creo que cuando las mujeres llegamos a estos espacios, Bruno, también tenemos que abrir puertas a otras mujeres. Pero por supuesto que sí. Así que esa es la idea. Te felicitamos, Joana Ortega, doblemente por tu manera de actuar, por tu condición de mamá, y felicidades por Carmen Liliana. Y bueno, y seguí adelante, nena, y yo creo que sería fabuloso que Asunción tenga una mujer al frente de la Municipalidad de Asunción, y va a cambiar absolutamente todo, porque la conocemos a ella, seguimos siempre lo que Joana hace y predica, y bueno, y todo lo que hizo también va como resultado de todas esas ponencias que siempre expresaban las ganas de ayudar y de beneficiar a los demás. Al fin de cuentas, esa es la misión, ¿verdad? Por eso uno está acá, o si no, uno abre un almacén ahí en la esquina y listo. Así mismo. Bueno, muchísimas gracias, Joana Ortega. Y después está la parte opositora en general, más allá del ejido asunceno, cómo trabaja la oposición, si va a la oposición otra vez a tener fuerza, ¿verdad? Porque mirando lo que va a venir en el 28, porque o si no ha de ser tan fácil para los colorados directamente poner a alguien, a un Pato Donald, y ese Pato Donald sigue la historia, y la oposición se queda ahí en el balcón mirando como siempre. ¿Dónde está esa lucha de ustedes desde el aspecto opositor, digamos? Yo creo que hay un buen testimonio desde Cámara de Diputados, lastimosamente por los números y la conformación que hoy tenemos, es eso, es un testimonio del ejercicio de oposición que hacemos de ese lugar, y bueno, ese mismo compromiso queremos imprimir en Asunción con una fuerte unidad de Asunción y otros municipios, Bruno, porque también estamos conversando respecto a otros lugares que la oposición incluso administra hoy, que tienen, por supuesto, como cualquier administración, sus errores, sus aciertos, pero que estamos tratando de evaluar y lograr listas unitarias
en otros distritos, por ejemplo, de Central, donde también es importante pensar no solo Asunción, sino el área metropolitana, y creemos que la oposición puede hacer un trabajo. Y esperamos que la gente confíe y que vea nuestro trabajo y lo que venimos haciendo desde Cámara de Diputados para poder lograr esa unidad en primer lugar y esa unidad con la ciudadanía, porque no es suficiente la unidad entre los políticos para poder llevar adelante un proyecto que tenga una victoria electoral, sino una unidad sobre todo con la ciudadanía, que la ciudadanía comprenda que necesitamos esa alternancia y esas mejoras en nuestra ciudad, ¿verdad? Yo no creo que ningún asunceno, ninguna asuncena, menos los que pagamos puntualmente nuestro impuesto, esté contento con la ciudad que tenemos. Yo creo que queremos una ciudad distinta. Y por supuesto, Bruno, que en esta etapa de mi vida, además, eso quería mencionar un poco porque leí críticas, ¿verdad? En el poco tiempo que me queda en redes sociales de si por qué le llevé a mi hija, de si esto, si lo otro. Decir, mi hija a mí también me hace doblar el compromiso que tengo con Asunción y con mi país. O sea, yo no le quiero dejar esta ciudad a Carmen. Yo le quiero dejar a Carmen una ciudad que tenga hermosas plazas para que ella salga a jugar con sus amigos, que tenga parques, espacios verdes, que tenga espacios de ocio sano para nuestros jóvenes el día de mañana, ¿verdad? Que Carmen no necesite ir a pagar por un espacio, pudiendo usar un espacio público, ¿verdad? Ella y ningún niño o niña de su generación, yo creo que necesariamente tenemos que pensar eso. Hoy, la ciudad que le vamos a dejar ya a ellos, ¿verdad? Yo ya tengo 37 años, soy todavía joven, probablemente pueda haber esos cambios, si Dios permite, pero sobre todo para esas nuevas generaciones y para los niños hoy necesitamos construir una ciudad distinta, que no tengan que caerse en cada bache. Yo le traíamos en el auto con mi hermana que me está ayudando a cuidarla, y cada vez que nos caemos en un bache, obviamente con una bebé recién nacida, un tema es cuidado, ¿verdad? Le tenemos ahí en el huevito sentada en el auto, pero con todo el cuidado del mundo. Digo, no nos merecemos pasar por esto. Ni las mujeres que tienen hijos recién nacidos, ni las familias que tienen niños sin espacios públicos, sin parques, sin plaza, bueno, nos mandan pagar el ITV y por supuesto nos dicen de repente, no, pero tu auto, el amortiguador, me dijeron a mí la última vez, ¿cómo querés que esté el amortiguador de mi vehículo? O sea, hay muchas cosas que cambiar en esta ciudad, hay muchas cosas que cambiar en este país. Eso es lo que vemos de la oposición. Yo digo, a mí personalmente mi hija me lleva a doblar el esfuerzo, el compromiso que yo tengo con mi país hace que haga los esfuerzos necesarios para poder compatibilizar mi maternidad con mi actividad política, pero necesitamos esa alianza con la ciudadanía y que la ciudadanía nos acompañe y confíe en que un proyecto opositor puede traer mejoras a esta ciudad, y nosotros tenemos la obligación después de honrar con compromiso, con trabajo y con honestidad esa confianza de la gente, así como yo hoy lo estoy haciendo. Ahora, finalmente, si yo hoy voy a la Cámara de Diputados a trabajar con mi hija los días de sesión, es porque yo no puedo ser madre y no honrar el voto de 14.000 asuncenos. Bueno, muy interesante lo que dice acá Johanna Ortega. Hay que contagiar y entusiasmar a la ciudadanía y también comprometer a la ciudadanía para que se involucre en esta lucha de cambio. Si no, nunca vamos a salir de quién puso el huevo y si vino el huevo primero la gallina o la gallina y el huevo. Tenemos que romper este esquema que nos está realmente lastimando a todos, la situación terrible de la ciudad de Asunción, la inoperancia, los millones que están ahí, que al fin de cuentas se deben de pagar, y todos tenemos que estar ahí pendientes de ese pago también, llegado el momento, los citadinos. Pero hay que ayudar a esta gente joven que tiene mucha ilusión, mucha esperanza, y puede hacer esta gente un buen trabajo administrativo, mucho mejor del que se tiene ahora, pero infinitamente mejor, y entonces dar también la oportunidad a mentes nuevas, gente brillante, tanto mujeres como varones, para que puedan tener la suerte de llegar a ese sitial y hacer que la Municipalidad de Asunción tenga una cabeza como la gente, no una cabeza que está en cualquier cosa, sino una cabeza como la gente, para que se orqueste todo lo que nos hace falta aquí como ciudadanos y como citadinos y como habitantes de la capital de Paraguay. Muchas gracias. Gracias, Bruno, por el espacio. Un gusto estar acá. Felicidades. Gracias.